Tenemos cultura y diversión, deportes y música con calidad y pasión para tu mente y corazón, empresarial y social. Contenido educativo, siempre original. Expándete TV, aquí vas a crecer, con nosotros vas a aprender, nunca vas a perder. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Reciban un abrazo y un saludo con muchísimo cariño de aquí de su programa favorito, Azul en Concreto. Estamos muy contentos. Sí, parece ser que tenemos un pequeño problema. ¿Me escuchan? Parece que estamos teniendo algún... Amigos, ¿cómo están? Confirmen si me escuchan, muchachos. No sé, Richard. Ya estamos aquí. Perdón, pues estamos aquí, tuvimos una pequeña falla técnica, pero ya estamos otra vez aquí. Tenemos aquí un gran invitado y, bueno, un colaborador reciente que es nuestro queridísimo Octavio Muciño, que para quien no lo sabe, pues estuvo con nosotros la semana pasada, estuvimos platicando de su padre, de la trayectoria de su padre, y hoy nos digna con su presencia para poder recibir a este gran invitado que tenemos acá, que es el uruguayo Richard Núñez, un extraordinario futbolista que llegó a mediados de la década de los 2000 y que precisamente por eso me puse esta playera, porque es precisamente la que recibió a Richard en aquel tiempo. Estamos hablando del 2005 más o menos. Richard, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos. Un saludo grande desde acá de Uruguay. Perfecto. ¿Cómo estás, Octavio? Un gustazo volverte a saludar. No, pues imagínate estar aquí en la presencia del buen Richard, de esa zurda tan impresionante, esa pegada que tenía o que sigue teniendo. Yo creo que pocos jugadores que han llegado a Cruz Azul con esa técnica y con esa zurda tan elegante y con un golpeo de balón exquisito. Si pudiéramos definir una cualidad de Richard, yo creo que más allá del polvo que levantó cuando vino a México, será clase. Él tenía una clase formidable, un jugador que nos ilusionó mucho cuando llegó y sobre todo en su presentación, que yo recuerdo perfectamente ese día. Todos terminamos pero ilusionadísimos. Ya después vinieron muchas otras cosas y tuvo la oportunidad de ser campeón en México y bueno, vamos a platicar de todo ello, pero antes de eso vamos a platicar ahorita, si les parece, de lo que fue la jornada pasada con Cruz Azul en su partido contra América, que se cerró ya la tripleta de juegos consecutivos, dos equipos que pues, conoce perfectamente bien desde dentro Richard. Nos va a interesar mucho su opinión y sobre todo el partido de anoche correspondiente a la liga, el cual pues bueno, pues nos dejó la máquina cementera con un gran sabor de boca y también lo vamos a platicar. Vamos a empezar contigo, mi querido Octavio. ¿Qué sensaciones te dejó el partido contra el América, el último juego contra el América? Platícanos, Octavio. Creo que este último partido, el tercero ya, el de liga, creo que fue un partido donde los dos equipos creo que se reservaron mucho. Me parece que América intentó de tú a tú poder ganar el partido. Cruz Azul creo que estuvo muy estable en su juego. Me parece que América intentó ir por los 3 puntos. Cruz Azul estuvo ahí, te digo,
de una, no atacó mucho. Me parece que el que hizo el esfuerzo fue el América y quedó en el empate. No sé si están Perfecto. de acuerdo conmigo. Sí, correctísimo. Tú, Richard, sí te enteraste, porque yo me supongo, quiero pensar, digo, este es un comentario mío, una conjetura mía, que desde Uruguay, pues estás al pendiente de la Liga MX, ¿no? Quizás de los equipos en los cuales militaste, que fue Cruz Azul, Pachuca y América, de los cuales, pues, digo, dejaste un grato recuerdo en cada uno de esos equipos. ¿Sí viste el partido? ¿Nos puedes platicar algo de ello? Sí, vi un ratito del partido, como dice Octavio, creo que el que hizo el desgaste fue América. Cruz Azul trató creo, no jugar al contragolpe, pero sí tratar de no, que América no sacara a relucir todo el potencial que tiene, ¿no? Creo que fue un justo empate donde creo que lo importante era no perder, para mí. Coincido plenamente contigo. Yo creo que Cruz Azul, desde ese partido, precisamente tenía en la mente eso, ¿no? Sabía perfectamente que ya estaba calificado a las instancias finales de la CONCACAF, que ese era algo muy importante para Cruz Azul, y, y no perder contra América era fundamental, sabiendo la peligrosidad que tiene este equipo, porque es un equipo peligrosísimo. Corrió el riesgo, jugó con ellos y me parece que el resultado fue benigno. Si Cruz Azul se hubiese empleado a fondo, si hubiera hecho otra cosa, los aficionados nunca estamos contentos. Los aficionados siempre queremos ver a nuestro equipo ganador, pero sin embargo, ustedes como exfutbolistas que son, pues ven el fútbol desde una perspectiva distinta, ya un poco más, con mucho más cuestión incluso hasta de deducción. Ustedes ven el fútbol ya a nivel cancha y dicen, bueno, se jugó de esta manera, se jugó de la otra. Pero bueno, vamos a seguirle. Ese partido se concluyó y creo que se dieron buenos resultados. Si hubiese dado puntos por cada partido, pues Cruz Azul hubiese obtenido 5 puntos y el América hubiese obtenido 2. Entonces, en esa lógica, me parece que haciendo sumas y restas, más allá de la manera como se obtuvieron, pues entonces Cruz Azul creo que pasó la prueba. Esto, muchachos, coloca a Cruz Azul, más allá de las predicciones que se daban en enero. No sé si recuerden, con la salida de Anselmi, viene otro uruguayo bien amado aquí en México, que es Vicente Sánchez, con las lógicas dudas, porque pues, Vicente fue un extraordinario futbolista, pero pues como técnico está dando sus primeros pasos en la primera división. Entonces se le dio esa oportunidad y qué lejos estamos de esas predicciones, ¿no? De que se decía que el equipo se iba a caer, que Vicente no iba a poder con el paquete, y anoche se dio pues se dio muestra de que el equipo está caminando, el equipo está en buenas manos. ¿Qué opinas, mi querido Octavio? Sí, fíjate que el partido de ayer ante León me parece que Cruz Azul empezó, más bien el León empezó a hacer el sacrificio, empezó a jugar muy bien. De hecho, Cruz Azul gana porque lamentablemente a León le expulsan a el defensa central que había sido amonestado, que en la primera jugada que le hizo a Bogus ahí por la banda, yo creo que era de expulsión, ahí se tuvo que haber ido. Después, te digo, León estaba jugando muy bien, le expulsan a este jugador, empata Cruz Azul y después hace el gol del triunfo el Toro Fernández en el 2-1, pero me parece que fue por gran parte por ese gran error de la expulsión del jugador. Tan es así que el técnico lo comenta que si no había sido por esa expulsión de quedarse con 10 hombres, el partido estaba muy parejo y Cruz Azul aprovechó esa expulsión del jugador haciendo unos cambios muy interesantes. La entrada de Amaury Morales creo que es un jugador muy habilidoso, también hace la diferencia, entonces me parece que fue un gran acierto estos cambios que hizo y Cruz Azul suma 3 puntos más, que son, le deja creo que ahorita de sublíder. Correctísimo, Octavio, coincido contigo. Pero bueno, hay muchas cosas que platicar en torno al partido de anoche. Por lo que nos damos cuenta, nuestro queridísimo Richard Núñez, pues sigue los partidos. Hizo el gol otro uruguayo bien amado aquí en México, que es el Toro Fernández. Hay una larga historia, Richard, de grandes jugadores uruguayos que han vestido la camiseta de Cruz Azul. La década de los 80, yo me acuerdo de uno, tú te debes de acordar, Octavio, Atilio Ramírez, ¿te acuerdas? A principios de los 80, proveniente del Atlético Español.
Está Tilio Habilidoso. Ramírez, habilidoso, punzante, un delantero siempre jugaba con las medias caídas, si te acuerdas, ¿no? Claro que sí. Un gran jugador Atilio Ramírez. Recuerdo aquí, me llega a la cabeza Rubens Navarro, que estuvo de pareja con Patricio Hernández en la década de los 80. En los 90 llegó un grandísimo jugador como fue Santiago Stolaza a Cruz Azul, y de ahí podemos hablar de muchos, y pues obviamente de Richard y de algunos otros, ¿no? Pero bueno, Richard, ayer el Toro Fernández definió el partido de anoche. ¿Qué impresiones nos puedes dar si es que viste el partido, si es que escuchaste el resultado o si es que has leído algo? ¿Qué impresiones tienes de ese juego de anoche contra el equipo de León que pues catapulta a Cruz Azul a evitar ese invento absurdo que se llama play-in? Y que bueno, coloca a Cruz Azul ya dentro de los equipos que van a esperar rival para la liguilla. ¿Qué opinas, mi querido Richard? Sí, lo vi de a rato porque estaba haciendo otras cosas y coincido que luego de la expulsión el partido fue otro, donde Cruz Azul supo aprovechar, donde obviamente que los cambios que hizo Vicente fueron muy buenos y bueno, fueron los que les terminaron dando vuelta el resultado a favor de Cruz Azul y bueno, más que eso, más que contento porque el gol nuevamente es de un compatriota que la verdad que está haciendo muy bien las cosas dentro de lo que es el fútbol mexicano. Correcto. Bueno, pues esto nos posiciona en el día de hoy amanecer en segundo lugar. Falta lo que haga América, falta lo que haga el equipo americanista en su visita a Monterrey, para dejar el partido definitivo el próximo sábado en Toluca. Creo que ahí es donde se va a definir. Yo siempre he sido de los defensores de que el fútbol debería definirse como se define en todos lados, que es a puntos. El equipo que haga más puntos es el campeón y se acabó. Ya todo lo demás, a pesar de que sé la trascendencia y la emoción y la cuestión económica que todo esto derrama, pero yo siempre he pensado desde hace muchos años que Cruz Azul y los equipos que hagan más puntos deberían de ser los que son campeones. Y se podría hacer una hipotética final el próximo sábado, pero bueno, eso es otra cosa. Vamos a pasar a otro tema, muchachos. Vamos a pasar al tema de nuestro querido invitado, nuestro invitado estelar, que es el señor Richard Núñez. Inició su transitar, según la información que tenemos, en el equipo de Danubio. Un equipo, pues yo no es que yo lo considere, me parece que en Uruguay hay dos grandes, que es el Peñarol y el Nacional. La mayoría de los uruguayos que vienen a nuestro país hablan de su querencia con esos dos rivales, pero hay un periodista en ESPN que se llama Jorge Ramos, uruguayo, de las personas que mejor considero yo se hablan en los medios de comunicación. Es un tipazo, a mí me encanta cómo se maneja. Hay alguna colaboración con el equipo de José Ramón Fernández aquí en México. Me parece que es un cuate, y su equipo favorito es el Danubio. Él dice es un equipo chiquito, es un equipo modesto en Uruguay, pero sin embargo es mi equipo, y etcétera. Algunos grandes literatos también, recuerdo que por ahí tienen sus querencias con el equipo Danubio. Pero platícanos, ¿cómo será el inicio de tu participación en el fútbol, Richard? ¿Cómo te involucras con el equipo de Danubio? ¿Cuándo debutas? Platícanos un poco, por favor. No, bueno, primero, obviamente que como todo niño, acá en Uruguay nacemos con una pelota de fútbol en los brazos, ¿no? Y creo que eso es lo que te lleva a que después uno tome la decisión de, bueno, baby fútbol, juveniles, que es lo más tradicional, y bueno, después llegar a primera división. Hice todo el recorrido de lo que fue baby fútbol, después llegué en el año 88 al equipo de Danubio, donde comenzó mi formación en lo que era juveniles, y bueno, y el año 94 fue el debut con el primer equipo de Danubio. Ok. ¿Permaneciste hasta el año 2000? Sí, después del año 2000 emigré hacia el fútbol suizo, donde estuve casi cuatro años y medio, para después Atlético Madrid, media temporada, y después sí, ya en el año 2005, llegar al fútbol mexicano a Cruz Azul. Oye, Richard, vamos a detenernos un poquito en tu aventura por Europa.
muy jovencito, me supongo que has de haber estado cuando te fuiste a Suiza, a un equipo que ese sí es de los importantes, el Grasshopper, el Neuchâtel y todos esos, el Lausana, todos esos equipos son los más mediáticos, pero pues, sin embargo fue una ventana muy importante porque llegas a Europa, llegas a Suiza, ¿sí? Y de ahí le das el brinco a un equipo grandísimo, muy seguido en México, como es el Atlético de Madrid. Pero platícanos, tu estancia con el Grasshoppers, ¿cómo se dio? ¿Tuviste 4 años? ¿Tuviste algún problema de adaptación? ¿Tuviste algún problema con el idioma? Platícanos un poquito de cómo fue tu paso por el Grasshoppers. No, obviamente que el idioma sí me costó muchísimo, porque se habla en un idioma en alemán, un dialecto Sí, alemán. sí. Bueno, después obviamente que también se habla el francés, se habla el inglés, un poquito, bastante el italiano, y yo me llevaba muy bien con casi el italiano, que es un latín para nosotros, Sí, sí. porque la verdad que hablar alemán era, te diría que imposible, sí, palabras sueltas sí entendía mucho, pero para llevar una conversación, por ejemplo, hacer esto en alemán era imposible para mí. Entonces me tuve que adaptar muy rápido a lo que fue el idioma italiano. Y después a nivel futbolístico tuve la suerte de que me adapté, ni bien llegué, y siempre lo digo, no pasa por un tema de lo que es el fútbol, porque acá es 11 contra 11 y es una pelota que donde tenemos que jugar con los compañeros y tratar de llevarla hacia el otro arco. Pero sí siempre lo digo que creo que triunfar en el fútbol es cuando uno pasa tantas necesidades en el fútbol nuestro, como es en el fútbol uruguayo, y lo que quiere es crecer tanto en lo deportivo, en lo económico, en lo humano. Y bueno, yo creo que ese hambre, esa gloria que tenemos nosotros, fue lo que me llevó a que me adapte rapidísimo a lo que era el fútbol europeo. Sí, ¿tienes alguna pregunta en este momento, Octavio, para Richard? No, estoy muy bien enterado de su carrera de Richard, lo sigo bastante. Creo que sí fue un jugador que marcó diferencia ya en Suiza. Me parece, y no me dejará de mentir él, que la técnica individual, tanto de los jugadores sudamericanos y en específico de Richard, más su pegada de balón que tenía, yo creo que eso le ayudó mucho a ser un jugador importante en su paso en el equipo de Suiza. Yo creo que marcaba diferencia. Correcto, correcto. Richard, un detalle más que me gustaría que nos aclararas. Fíjate que yo tengo de repente alguna plática, debates con amigos centroamericanos que dicen que México, para la población que tiene, que somos 130 millones de personas, para el potencial que tienes para que ya fuera 5 o 6 veces campeones del mundo. Y yo les digo que, bueno, pues si eso fuese así, sobre todo con los ticos, con los costarricenses, pues China y la India serían campeones del mundo cada 15 días, ¿no? Entonces, digo, yo creo que no pasa por ahí. Y dice, es que nosotros somos un país pequeñito que con poco hacemos mucho. Y yo les digo, pues, pero si ustedes no saben quién es Uruguay, Uruguay es un país pequeñito territorialmente, pequeño en población, sin embargo, ha sido 2 veces campeones del mundo, y cada vez que se presentan en una Copa del Mundo, pues generalmente terminan asombrando al mundo, como fue en el 2010, ¿sí? O sea, ha habido, Uruguay es una cuna, es una fábrica de jugadores de excelencia, y no lo digo yo, ahí están las cifras. Recientemente sus grandes figuras conforman selecciones que son verdaderamente brillantes en una Copa del Mundo. Hablar de Uruguay, antes se hablaba de la garra charrúa, de la fuerza que tenía estos equipos, y que, digo, a mí me tocó ver equipos uruguayos muy, pero muy fuertes, algunos jugadores incluso seleccionados nacionales que jugaron en México. Pero la pregunta es muy concreta, Richard. ¿A qué atribuyes tú a que una nación tan pequeña, tanto territorialmente, estoy hablando del territorio, nada más, y pequeña en su población comparada con otros países, incluso con sus propios vecinos, los argentinos, que es un país mucho más grande, ¿sí? Pero sin embargo, pues esa rivalidad y esa cuestión del fútbol, pues hasta hace poco, recientemente, los argentinos ya se despegaron por la última Copa del Mundo que ganaron recientemente en Qatar, pero tuvieron que pasar muchos años. Pero yo sigo defendiendo es que el fútbol es una cuestión que nada tiene que ver con la explosión demográfica, porque, digo, Uruguay es un país pequeño en ese sentido, y sin embargo,
cuando te dicen este es un jugador uruguayo, es la próxima joya uruguaya, sabes perfectamente que eso es verdad. ¿A qué atribuyes eso, Richard? Tú que eres un futbolista que has visto todo, tanto dentro como fuera, y pues tienes este criterio adecuado para poderlos explicar. A ver, hay varios factores que determinan el hecho de que Uruguay sea una cuna de futbolistas. Primero, como lo dije antes, nosotros ya nacemos con una pelota bajo el brazo. Desde 5 años ya estamos en una cancha, en un campito, constantemente. Bueno, yo te hablo de mi época, ¿no? No hablo de hoy, de lo que es hoy. Yo recuerdo perfectamente terminar el baby fútbol, estar en la escuela jugando al fútbol, en la calle jugando al fútbol. Momento que tenía libre, cumpleaños, lo que fuese, uno está siempre con la pelota. Entonces yo creo que eso no determina de que vayas a ser un excelente jugador, un gran jugador o un Messi, pero sí te da una ventaja muy grande sobre el resto. Y bueno, después el hecho de jugar el fútbol, después seguir en juveniles, hacer todo el proyecto de lo que es el camino hacia jugar a debutar en primera división. Y como también lo dije, te lo dije hace 2 minutos atrás, el hambre y las ganas que uno tiene de triunfar, yo creo que eso lleva a hacer al uruguayo diferente a lo que es el resto. Correcto, correcto. Sí, precisamente cuando comentaste eso, se me recordé la intención de la pregunta y lo que platicamos frecuentemente con otras personas, ¿no? En torno a por qué hay equipos que tienen esa superproducción de jugadores. Y me queda claro, simplemente la competitividad nace de las mismas condiciones. No podemos compararlos un país con otro, porque eso me parece que son cuestiones sociales, pero yo veo la calidad de algunos equipos, de algunas selecciones y de fútboles como Argentina, Uruguay, Brasil, pues están por encima de la media de todos los demás. Y tienen sus orígenes, como lo está comentando Richard. Pero bueno, fuiste campeón de goleo en Suiza, tienes toda la razón, en Suiza se hablan diferentes dialectos, incluso dependiendo la zona donde estés, ¿no? Sí. La frontera con tal país, la frontera con el otro. Bueno, sí, yo lo sé porque bueno, tengo amigos que viven también en Suiza y eso es lo que me platican. Pero bueno, pasamos ahí, te brincaste a un gran equipo que me supongo que es el más importante en tu carrera en términos mediáticos, porque pues el Atlético de Madrid pues es el deseo de todos aquí en México, de algunos en Sudamérica, y pasar a ese equipo me parece que fue algo muy sobresaliente en tu carrera. ¿Qué recuerdos tienes de esa etapa, Richard? ¿Cómo la viviste? ¿Qué fue lo que pasó en tu estancia con Atlético de Madrid? ¿Quién dirigía? ¿Qué compañeros tuviste? ¿Qué recuerdas con gratitud? Y si quieres, ¿qué cosas no te gustaron? No, a ver, llegar al Atlético de Madrid para cualquier futbolista yo creo que es un sueño. De repente no llegué en el momento más adecuado del club porque no fuese un gran año. Creo que 2006 ya en adelante, donde Atlético ya es campeón de Europa League, si mal no recuerdo, con Diego Forlán, con Agüero, que ya había muchísimas figuras, pero de ahí para atrás el Atlético de Madrid, creo que fue el año 2001, 2002, ya recién volvía de lo que era la B. A ver, más allá de todo eso, llegar a un gran club como lo es Atlético era como tocar el cielo con las manos. Tuve la mala suerte de que, bueno, cuando llegué al poco tiempo tuve una lesión donde sufrí una patada que me sacó de los campos de juego casi un mes y medio. Y bueno, y después retomar a lo que era el nivel, a lo físico, se me hizo muy complicado y bueno, tenía que tomar una decisión después de si seguir en el club o buscar otros horizontes y creo que fue lo que hice, buscar otros horizontes. ¿Cómo se dio tu llegada a Cruz Azul, Richard? Estaba acá en Uruguay de vacaciones después que salí de Atlético Madrid y bueno, me llamó mi representante y me dijo que bueno, que había una posibilidad del fútbol mexicano. Obviamente que lo primero que pregunté fue cuál era el equipo y me dijo Cruz Azul. Sabía porque tenía amigos en Cruz Azul, en ese momento estaba Juan Manuel Olivera, Vicente, que bueno, que estaba jugando en Toluca. No te voy a decir que lo seguía mucho el fútbol mexicano, pero sí tenía con mucho conocimiento. Sabía que era un equipo grande, pero bueno, yo lo que quería primero era solucionar mi tema
con Atlético de Madrid y después tomar esa decisión, que no me costó mucho porque ni bien Atlético de Madrid quería prescindir de mi servicio, obviamente que le dije sí a Cruz Azul por el hecho de que sabía que iba a un gran equipo y que no me iba a afectar tanto el cambio. Llegas a México me imagino que tanto Vicente como Juan Manuel Olivera, los que estaban en Cruz Azul, o la gente que conocías en Cruz Azul, porque el fútbol mexicano, pues tenemos muchísimos jugadores de Uruguay, de Brasil, de Argentina, de Chile, Paraguay, Colombia. Afortunadamente tenemos la capacidad de poder contar con grandes figuras, como fue tu caso. Pero sin embargo, llegas a México, pues, me supongo que con algunas dudas, ¿no? Porque el hecho de jugar en España es una cosa, pero jugar en México ya es otra. Llegas a Cruz Azul, empiezas a dirigir. Me acuerdo que estaba Romano, era el técnico, ¿no es así? Sí, sí, sí. Ok, correcto. ¿Cómo te entiendes con Romano? Un tipo que, pues, que digo, ese cuate se quedó a vivir en México, ¿no? Entonces, es un cuate que fue hecho en México también. ¿Cómo te entiendes con él? ¿Y cómo será tu transitar? Porque déjame insistir en un tema. El día de tu presentación, pues todos nos quedamos con la boca abierta. Digo, tuviste la gran fortuna de hacer 4 goles, algo que Octavio no me va a dejar mentir. Todos nos quedamos con una sonrisa pensando que las cosas iban a dar. Y bueno, ya el tiempo y la realidad, bueno, pues se fue por otro lado, pero sin embargo, eso ahí quedó. ¿Cómo se dio todo esto, mi querido Richard? Mira, con Rubén tuvimos en ese año que llegué, tuvimos la desafortunada ausencia de Rubén porque al poquito tiempo de haber llegado fue lo del secuestro, Sí, correcto. donde no lo tuvimos hasta, no, si no mal no recuerdo, hasta la eliminación de las finales con Toluca, que fue ahí cuando él dirigió ese último partido, si no me equivoco. En realidad lo tuve un poco en pretemporada, donde la verdad tenía un muy buen trato. No lo puedo catalogar como un mal técnico porque no era no es lo mío ni tampoco tengo que juzgarlo, pero hoy tengo una buena relación, he hablado varias veces con él. Obviamente que nunca de lo que le pasó, sino a nivel futbolístico. Pero el poco tiempo que lo tuve me pareció una gran persona. Y la transición con Mizrahi después de esa bochornosa pesadilla que la vivimos todos, todos, sociedad, afición en particular, pues vivimos con mucha tristeza y con mucho coraje lo que le pasó a Rubén. Pero bueno, afortunadamente, gracias a Dios, eso ya acabó. Pero futbolísticamente, ¿cómo se dio la transición contigo? Me imagino que la idea con Mizrahi pudo haber sido distinta entonces, ¿no? Porque de alguna manera termina saliendo ese semestre. Sí, a ver, tuvimos grandes diferencias, obviamente, ¿no? Más allá de que era un semestre complicado por todo lo que se pasaba en el entorno del club, porque no es solamente lo que le pasó a Rubén, sino que eso repercutía en el vestuario, en el cuerpo técnico que quedaba. La verdad fue un hecho muy lamentable para el club, en general para todos. Y la verdad, el roce mínimo que hubiera dentro del cuerpo técnico y del plantel hacía mucho ruido y bueno, yo no tenía esa armonía, se le puede decir de alguna manera, con Isaac, o esa afinidad de jugador técnico. Bueno, por eso todo el mundo sabe que yo los primeros 2 partidos no los jugué con Cruz Azul, ni jugué de local, ni fui a jugar si no me acuerdo, era Atlas, el segundo partido. Y bueno, y sí me tocó jugar el tercer partido con Tecos, gracias a Dios, no, a una lesión que tuvo Gabriel en el partido con Atlas. El místico. El místico, que lo sacó de ese partido. Bueno, ahí fue donde tuve la posibilidad, que mismo Isaac me llamó en la semana para hablar conmigo, bueno, que iba a tener la chance de debutar. Creo que lo hice bastante bien, más allá de los goles, que eso para mí no significaba nada en ese momento, sino que yo quería mostrar de que yo estaba para jugar en Cruz Azul, que podía brindarle cosas al equipo, y bueno, creo que salió de la mejor manera. Obviamente que una felicidad enorme en lo personal por los goles, pero
lo mío es siempre en lo colectivo y no en lo personal. Sí, pero la gente, digo, y te lo digo porque yo pertenezco a esa gente, pues nos ilusionamos muchos y de verdad que te adoptamos como un consentido, porque teníamos la ilusión de que fueras tú ese jugador diferente que ayudara al equipo. Y durante mucho tiempo hubo un romance contigo, porque no sé si tú recuerdes que cada vez que entrabas, cada vez que jugabas, la gente te aplaudía y la gente se volcaba contigo. Hubo una comunión contigo producto de esos 4 goles, pero también, como dice mi querido Octavio, pues de la calidad futbolística que tenías. Entonces, me supongo que eso lo viviste, ¿no? Y si lo viviste, ¿cómo lo viviste? Sí, la verdad que después de haber debutado, después de ese fin de semana en adelante con la gente de Cruz Azul todo fue diferente. Ya se me miraba con otros ojos, me exigían obviamente más, como a cualquier futbolista que muestra que tiene condiciones y que tiene las armas necesarias para brindarle lo mejor al club. Y me dieron, la verdad, siempre lo digo, y no es porque eh, quiera quedar bien con la gente de Cruz Azul, ni mucho menos, pero sí me brindaron un cariño enorme que, la verdad, a mí me llamaba la atención porque digo, a ver, podés hacer 4 goles y como me pasó a mí, no jugar más, porque jugué muy poquito con Isaac, y la gente me pedía, me tenía un cariño súper especial conmigo y la verdad que para mí eso me llevaba a que tratara siempre de exigirme un poco más allá de que, bueno, como te lo dije, jugaba 15 minutos, 20 minutos, no jugaba, y todo eso me llevó a que, bueno, cuando termina el semestre, tener que partir. Sí, porque yo recuerdo en mi círculo cercano que nos juntábamos para ver los partidos de la máquina, todos nos preguntábamos, ¿no va a jugar Richard? ¿No? ¿Y por qué? Pues ¿quién está dirigiendo? Bueno, ¿dónde está la cabeza de Isaac? Porque pues, es un jugador que resuelve, es un jugador etcétera. Y no digo, si en aquel tiempo hubiesen existido redes sociales como las hay ahora, yo te puedo asegurar que la presión mediática hubiese estado impresionante, porque muchísimos periodistas dijeron que apoyaban esa situación, pero muchos se quedaron callados y otros justificaban las decisiones del técnico, como se da en todos lados, ¿no? Pero bueno, más allá de eso viene tu parte con Pachuca. Pasas a Pachuca, donde me supongo, digo, porque esa es la realidad, fueron tus mejores momentos, porque ahí saliste campeón, hiciste el penal con el cual tu equipo en ese momento Pachuca resultó ser campeón, y bueno, me supongo que fue un tiempo en el cual, bueno, estuviste todo 2006, me supongo que fue algo importante para ti. ¿Cómo viviste tu etapa con los Tuzos? Y la verdad que a ver, primero fue doloroso tener que irme de la manera que me fui de Cruz Azul, sin dudas, porque, a ver, yo en lo personal consideraba que, más allá de respetar las decisiones técnicas, obviamente, yo consideraba que podía brindarle algo más al club, pero bueno, en ese momento se buscaba otra cosa y bueno, tuve que partir a Pachuca, donde desde el primer día el plantel y la directiva me recibieron como que si yo hubiera sido un jugador que ya estaba en el club desde hace años. Y yo creo que eso para mí fue el pilar fundamental para que uno después rinda dentro del campo de juego. Si uno llega a un lugar donde no se siente bien, no está a gusto con sus compañeros, con los dirigentes, con la gente, yo creo que eso te lleva al fracaso. Y en mi caso fue todo lo contrario. Me sentí desde el día uno como que esa era mi casa y bueno, más allá de cómo me sentía yo creo que uno tiene que rendir dentro del campo de juego, ¿no? Y yo creo que me salía todo, brindé muchísimo al club, a los compañeros, también el afecto y el cariño que me dio la gente de Pachuca también para mí fue una motivación extra y siempre agradecido con el club que me dio esa segunda oportunidad de poder mostrarme y bueno, más que brindándole un campeonato, ¿no? Correcto. Octavio, Sí, tú viviste esa transición, ese paso de Richard a Pachuca. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Qué dijiste? ¿Por qué se llevan a uno de nuestros mejores jugadores, no? Eso fue lo que dijimos algunos. fíjate que yo en ese entonces estaba muy cercano al club, de hecho iba muy seguido a los entrenamientos, me tocó
convivir de cerca con Richard, con Chelito, con Pereira. Creo que tenían un equipazo. Yo creo que el equipo que tenía Cruz Azul cuando estaba Richard fue un gran desperdicio, porque si analizamos hombres por hombre y la calidad que había en ese Cruz Azul, me parece que fue un desperdicio. Yo creo que ese equipo tranquilamente pudo haber sido campeón. No me lo dejará mentir, Richard sentía el ambiente, había jugadores de gran calidad, estaba el Conejo, te digo, estaba Richard, estaba el Chelito, Pereira. Creo que futbolísticamente Cruz Azul tenía un equipazo. Tan es así, recordando un poco lo que pasó con Richard, inmediatamente después de su debut, el apodo que se le dijo en el club fue Super Richard, claro. el gran Super Richard, y se nos quedó. Me parece que Richard Sí. está ahí en los históricos máximos goleadores de Cruz Azul con 4 goles, que son 5 o 6 jugadores, entre ellos está mi padre, Sí, está claro. Richard, Agustín Manso, el Loco Abreu, está Tito Villa y me parece que Carlos Hermosillo y José Luis Guerrero. Son Sí. los únicos jugadores que han hecho 4 goles en un solo partido y que tienen el récord en Cruz Azul, y entre ellos está Richard. Entonces, me parece que sí fue un gran desperdicio tanto ese equipo y las cualidades que tenía Richard. Yo creo que cada que él entraba mostraba su talento. Después que Fíjate, pasa al Pachuca también lo seguí muy de cerca, y obviamente le tocó campeonar ahí con el equipo de Pachuca. Si no mal recuerdo, el técnico era José Luis Trejo, que también estuvo en Cruz Azul, que también lo conozco muy bien. Creo que es un técnico que te da mucha confianza. Creo que a Richard ya le había dado confianza el profesor José Luis Trejo, porque era un entrenador que se acercaba mucho al jugador, y como dice Richard, creo que él se sintió como desde el primer momento que llegó a Pachuca, y luego salió campeón ahí en esa temporada, metiendo ese penal ahí contra el San Luis. Oye, Richard, ahorita con lo que acaba de comentar Octavio me llega la pregunta. Obviamente son dos casos diferentes, ¿no? José Luis Trejo, que había llevado nuestra máquina a la final de la Libertadores, e Isaac Mizrahi. Con uno eres campeón y con el otro pues no juegas. Entonces, esto me supongo que tiene que ver con lo que dice también Octavio, el trato. Los técnicos, me supongo, digo, es una cuestión que yo entiendo, deben de tener algo de docentes, ¿no? El hecho de entender no solamente las tácticas, entrenar al equipo con las nuevas técnicas y con las formas, me parece que eso es parte de, pero el hecho de entender al futbolista, de que hay futbolistas que pues muchas ocasiones cuando vienen de otros lados, pues no traen familia, tienen problemas, existen cosas en la cabeza que a veces el técnico tiene que mediar con ello. Yo he platicado con algunos y me dicen que a veces la gestión en el vestidor es muy importante. ¿Coincides con ello, Richard? Sí, sin duda que la confianza del entrenador siempre es muy buena. Yo, en el caso de Isaac, siempre lo tomé como que por el ambiente que había en ese entonces, por todo lo que estaba pasando en el club. A ver, más allá después de lo técnico, de lo táctico, del planteo que tiene el entrenador, que obviamente tiene que elegir a 11, uno puede estar en acuerdo, en desacuerdo con lo que el técnico pretende, pero bueno, yo sentía que tenía la mínima chance de estar en ese 11, para el técnico no, así que bueno, tenía que asumirlo y bueno, y esperar mi oportunidad. Después cuando vuelvo al club, tuve una excelente relación con Isaac. Creo que fui de los pocos que estando siempre jugué, nunca me sacó. Fue otra cosa ya la vuelta mía a Cruz Azul, entonces por eso te lo dije de un principio. Creo que el momento que se estaba viviendo en ese primer semestre, yo creo que llevaba a que yo no tuviera feeling con él, ¿no? Porque él también estaba muy afectado, ¿no? Digamos las cosas como son, ¿no? Era casi un hermano para Rubén, y todo eso a él lo afectó. llevó a que es imposible tener la cabeza 100% dentro del club y no estar pensando en lo que le está pasando a un amigo, ¿no? Sí, no, bueno, fue tan trágico eso que la relación entre ellos se rompió y hasta la fecha parece ser que sigue igual. Pero bueno, dejemos eso, pero vamos a centrarnos en la parte que yo quiero preguntarte. Obviamente, en tu estancia en México hiciste goles en todos los equipos donde estuviste, no siendo esa tu labor primordial, porque tú no eras un 9, sí, sabíamos que tú eras un enganche, eras un jugador con ciertas cualidades, que rendías más, pero también tenías mucho gol. En Cruz Azul hiciste 21 goles según los datos que tenemos en tus 2 etapas. Sí, en la primera etapa
del 2005 hiciste los 4 goles contra Tecos y posteriormente hiciste 17 goles en la segunda instancia. Platícanos de esa instancia, ¿cómo estuviste? ¿Qué mejoró? ¿Qué empeoró? ¿Qué siguió igual? ¿Cómo te identificaste con los técnicos? ¿Tus compañeros cómo te recibieron? Porque yo recuerdo, no sé si Octavio también esté de acuerdo, que cuando tú regresaste a Cruz Azul, todos dijimos, bueno, pues ya regresan como campeón, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de esa etapa, Richard? No, a ver, compañeros estaban casi todos los mismos, salvo alguno que se fue, en ese momento creo que se fue Restrepo a Tigres, si no mal no recuerdo. Bueno, después llegaron otros, llegó Jared Borghetti, no recuerdo bien si estaba Kikín en ese momento, creo que sí, que llegaba. Sí. Había un excelente plantel, teníamos la verdad que dentro de lo que era el compañerismo, un grupo espléndido, pues no te puedo decir otra cosa porque nos llevábamos todos muy, muy bien. Obviamente que no se dio lo que todos queríamos, que era con el plantel, como decía Octavio desde un principio, con ese plantel no llegar a conseguir un título para nosotros era cada semestre algo que no lo entendíamos. Más allá de que siempre pasan cosas, ¿no? Porque cuando tuvimos la posibilidad de pelear por el título en esa segunda vuelta, que tuvimos la descalificación contra Pachuca, porque jugamos con Chava, que no estaba habilitado. Correcto. Donde fue un partido que había que remontar algo que era dificilísimo contra Pachuca, pero de todas formas quedamos eliminados. Quedamos eliminados con Chivas, donde también en el otro torneo, creo que el segundo partido en casa, donde empatamos 2-2, no fue un arbitraje bueno, no nos favoreció en nada, nos complicó el partido y también volvimos a quedar fuera. Siempre estábamos a ese pasito, pero nunca podíamos llegar a la ansiada final, porque creo que si Cruz Azul en ese momento llegaba a una final, no la perdía porque teníamos unos jugadores con muchísima clase y con una personalidad tremenda. Pues posteriormente a esa etapa, Richard, pues llega el pingüino Marcarián, don Sergio Marcarián, llega a Cruz Azul, ya no estás en el equipo, y bueno, esa parte me parece que hubiese habido un chance, ¿no? No tanto por la nacionalidad, sino porque pues, es un técnico que le gustaba jugar con jugadores de tu clase, y pues ya no se dio esa parte, ¿verdad? No, yo jugué el primer semestre de Sergio, lo jugué con él. No tenía, a lo primero me llevaba muy bien, obviamente que es como un compatriota para nosotros, pero no, tampoco tenía un feeling muy bueno él con los jugadores más grandes, si se puede decir de alguna manera, con los referentes. Más allá de eso, clasificamos de un repechaje que le ganamos a Pachuca y quedamos eliminados contra el equipo que fue campeón, que fue el Atlante, que tenía un gran equipo, por algo fue campeón. Correcto. Y después de eso, bueno, me tocó, obviamente, que al no tener ese feeling con Sergio, no sabía que iba a tener pocas chances y nada de jugar nuevamente, así que bueno, tuve tenía que decidir mi futuro y bueno, tuve que salir del club. Sí, no, y ahí es la etapa negra, la etapa que no queremos hablar, la etapa que nos molesta a todos, porque no nos sentimos, mira, cuando te fuiste a Pachuca dijimos que Dios lo bendiga y que le vaya bien, ¿sí? Por ser a Pachuca, tú sabes que Cruz Azul y Pachuca, pues ahí tienen ciertos vínculos, ¿no? Son como nuestros hermanitos menores, pero te vas a la América, Dios santo, y luego las declaraciones que hiciste en Los Ángeles, caray, hombre, no, más de uno nos sentimos traicionados. ¿Qué pasó ahí, mi querido Richard? No, a ver, como digo siempre, yo creo que, a ver, dentro del fútbol mexicano hubo muchísimos jugadores con muchísimos nombres que jugaron en América, jugaron en Cruz Azul, jugaron en Chivas, equipos todos muy grandes y muy importantes. ¿Por qué un extranjero no podía haber hecho eso? Nunca lo entendí. Por las declaraciones, bueno, fue una declaración que lo hice, ya lo vuelvo a repetir porque no es que no haya quedado claro, sino que en ese momento que estaban haciéndome la nota a mi derecha, o no me acuerdo, a la izquierda, estaba el Conejo Pérez, y yo lo miré a él, si ven las imágenes se ve claramente, el Conejo está haciendo la nota, y yo dije, es porque en 3 palabras, somos más grandes. Ajá.
es algo que se hace o se dice para darle color Calentar a el lo que era. partido, ¿no? Exacto, bueno, pero yo entiendo a la gente que se enojó, que de repente me catalogó de mal agradecido, ¿no? Porque yo, mientras me puse la camiseta de Cruz Azul, No, nadie me va a no, decir a mí no te guardaste nada. nada. Puedo jugar bien, mal, regular, pero yo doy el 100%. Y si puedo dar más, lo daría, pero bueno, no es mi caso. Pero son declaraciones que para darle algo pintoresco Sí. al clásico, porque en realidad es un clásico, no es clásico joven, para mí es un clásico de verdad porque son instituciones con mucha historia, mucha clase, entonces era algo pintoresco, pero bueno, la gente lo tomó mal, obviamente que yo después me arrepiento porque uno lo hace pensando en un compañero que tengo al lado y la gente lo toma muy personal, así que No, bueno. pues de hecho, Richard, le preguntaron al Conejo eso, y el Conejo, buen actor que es, actorazo, dijo, no, dice, pues es Richard Núñez, hombre, no le hagan caso. Pero digo, sabíamos perfectamente sabíamos que ya con el tiempo tú aclaraste la nota y todo, pero bueno, ese es el picante que le pasa al fútbol. Y por supuesto que han pasado muchísimos jugadores de un equipo al otro, eso nos queda claro. Pero el primer jugador que la afición rechazó, no, que me corrija Octavio, fue Carlos Hermosillo, Carlos Hermosillo llegó a Cruz Azul. No, hombre, no, de verdad, yo era de los que iba al estadio a gritarle que se largara de América, porque en la memoria teníamos ese partido que perdió Cruz Azul contra América en una final 88-89, me parece, sí, y ahí, digo, era terrible para la afición, pero a base de trabajo, de trabajo, de goles, de todo, pues terminó siendo un consentido, hombre, no pasa nada, es lo que yo les digo a todos mis cuates, porque pues, hay la afición de Cruz Azul, hay gente pensante, gente no pensante, salvajes, locos y yo. Entonces, pues la realidad es que tenemos que entender que esta es una profesión que dura muy poco tiempo, que los jugadores probablemente son los más vulnerables en esto de la cuestión mediática, porque pues digo, ¿a quién no le gustaría que llegue alguien y que te diga tu contrato cuánto vale tanto? Pues, te voy a asegurar el resto de tu vida con este contrato y vas a jugar para nosotros 2 años. Dios santo, pues sí, amo la camiseta, pero pues la realidad es que también amo a mi familia y tengo que hacer algo por ellos. Entonces, en ese sentido yo no tengo nada que decir, pero la realidad es que siempre esa salsita que dices tú, pues me parece que viene aderezada de eso. Esa parte que jugaste tú en el América, digo, nunca te la vamos a perdonar, porque nosotros como cementeros te adorábamos y bueno, pues ya ni modo, así son las cosas. Pero bueno, ya jugaste en la selección de Uruguay. ¿En qué etapa jugaste, Richard? ¿Cómo te fue? ¿Quiénes fueron tus compañeros? ¿En la selección? Sí. Yo arranqué el proceso en el año 99 con Daniel Pasarela, después me tocó Víctor Púa, Fossati, Juan Ramón, y la última etapa del maestro me citó, pero nosotros estábamos en el tema finales con Pachuca y no pude viajar, y bueno, después de ahí en más ya las 2 citaciones que tuve no pude participar, y bueno, ahí se me terminó lo que era el tema selección. Tuve grandísimos compañeros, Pablo Montero, Salayeta, Recoba, Forlán, Fabián O'Neill, grandísimos jugadores de unas trayectorias en sus clubes que no tengo ni que decirlas, pero la verdad que mientras estuve fue una linda estadía, más allá de haber jugado poco, siempre aproveché al máximo estar delante de esos jugadores, porque uno aprende, más allá de que uno se dedique a lo mismo, pero uno aprende y se potencia con muchísimas cosas de ello, ¿no? Correcto. De aquí de México te vas a Peñarol, en Peñarol haces un año, un par de años estás por allá, y posteriormente te vas al Rampla Juniors. Ese equipo no lo tengo yo en el radar. Platícanos de ese equipo. De Peñarol, digo, es un grande de Uruguay, es un grande de Sudamérica, es no estoy seguro, perdón mi ignorancia, pero es uno de los equipos que más veces ha ganado la Copa Libertadores.
Sí, y al decir eso, decir Peñarol en México es sinónimo de grandes equipos y grandes jugadores. Pero te vas a este equipo de Ramplas Juniors, ¿ahí qué pasa? ¿Qué equipo es? ¿Cuáles son sus características, Richard? No, yo después que termino Peñarol, yo me retiro de lo que es el fútbol y me dedico se armó un grupo de jugadores, exjugadores en ese momento, donde nos juntamos y hacíamos fútbol contra los equipos de primera división. Ah, mira. Sí, en eso estaba Marcelo Sosa, Osvaldo Canovio, Gabriel Alves, que también es muy conocido en México, Sebastián Flores. Teníamos un equipo de jugadores jóvenes que ya no queríamos jugar más, y bueno, decidimos armar un grupo y enfrentarnos a la planteles de primera división. En ese momento en Rampla Junior, que era un equipo que estaba peleando el descenso, lo dirigía un amigo mío, me llamó y me dijo, te necesito para 5 partidos, si no me voy a la B. Y bueno, yo físicamente y futbolísticamente estaba bien porque entrenaba, le dije que sí, era un mes y poquito, redondeando, nos salvamos del descenso y la gente del club me pide para que siguiera un año más. Nuevamente retomé, obviamente que me gustó la idea, y seguí ahí hasta casi 2 años me quedé, porque después nuevamente descendimos, me fui, volví a Rampla después de 6 meses, ascendí y bueno, después ya me retiré. Pero Rampla es un equipo que tiene muchísimos años, mucha historia, más allá de, acá está catalogado sacando Peñarol Nacional, el equipo con más gente, el tercer equipo en Uruguay con más gente. Está la disputa, lo que es Cerro, lo que es Danubio, pero son equipos que arrastran mucho, son equipos de barrio, se puede decir de alguna manera. Claro. Donde es todo, como dice, agarre y corazón. Correcto. Que todos los años tienen problemas para mantenerse, donde es muy complicado jugar, porque esa es una realidad, por la infraestructura, por económico, por todo lo que se vive lamentablemente en nuestro fútbol, que hay que decirlo con las palabras justas, es muy precario, sacando obviamente a los 4 o 5 que están arriba, de ahí para abajo es todo muy complicado. Oye, Richard, y bueno, eso fue tu trayectoria, una trayectoria de pues, casi 20 años, una trayectoria en la cual pues pasaron muchas cosas, unas muy buenas, y bueno, yo te quisiera preguntar, ¿a qué te dedicas ahora? ¿Qué hace Richard Núñez ahora? Ahora estoy con el tema no empresarial, sino en lo que es la representación de futbolistas, pero no futbolistas ya formados, sino chicos de 14, 15, 16 años que vienen del interior del país, de que otros están acá en lo que es la zona de Montevideo, tratar de ayudarlos, potenciarlos para que puedan jugar en lo que es el fútbol nuestro acá de Montevideo. Y bueno, en eso estamos, es muy difícil porque lleva mucho trabajo, mucho tiempo, mucha dedicación, pero bueno, todo sea en pos de que esos chicos puedan llegar en su momento a ser grandes futbolistas o a ser futbolistas con su nombre, con su gloria, y bueno, capaz que económicamente les puede servir para su bienestar después personal. Sí, ¿no? orientarlos en todos los sentidos para que puedan administrarse, porque los futbolistas de repente empiezan a ganar cantidades de dinero en las cuales muchas ocasiones no están preparados para ello y desafortunadamente pierden el piso y bueno, pues eso pasa muy frecuentemente en México, ¿no? Pero bueno, ¿alguna pregunta que le quieres hacer, Octavio, a nuestro invitado? No, pues yo estoy muy contento de volver a reencontrarme con Richard, aunque sea por este medio. La verdad, él sabe lo que lo que le tengo de estima. Creo que siempre me trató de una manera muy padre. Yo creo que tengo buenos recuerdos de él. Y qué bueno que está bien. Me da mucho gusto escucharlo. Me da mucho gusto esta nueva etapa que tiene. Y también lo que sé es de que es un gran aficionado al Cruz Azul. Me parece que se volvió seguidor del Cruz Azul, que eso es muy importante, y sabe que acá el México siempre tiene su casa y es un
celeste del corazón. Me robaste la última pregunta que le iba a hacer a Richard, hombre, caray, pero bueno, ya, yo le iba a decir que se comprometiera y que en este momento nos dijera, en el hipotético caso de que regresáramos el tiempo, que eso es imposible, pero que regresáramos el tiempo y que pudiese volver a vestir las playeras del fútbol mexicano, ¿cuál sería la que se volvería a poner? ¿Qué cambiaría? ¿Y qué otra cosa? Ya después de 20 años, bueno, pues me parece que él ya hizo una especie de análisis y decir esto lo hice bien, esto lo hice mal. ¿Cuál sería tu respuesta, Richard? No, que sin dudas Cruz Azul, y cambiaría el debut por un título. Correcto, coincido contigo. Yo te iba a iniciar la pregunta, bueno, induciéndote a la respuesta, diciéndote híjole, que te comprometieras y que dijeras, ¿no? Pero pues la realidad es que lo hiciste de manera muy espontánea. Pues muchísimas gracias Richard, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de darnos la oportunidad de que la gente que nos sigue te conozca. Hay mucha gente que no te conoce porque muchísima gente pues son muy jóvenes, no saben quién fue Richard Núñez, no saben quién fue, por ejemplo, Octavio Muciño. Hay algunos que no saben quién fue el padre de Octavio, y pues es importante que este tipo de emisiones pues lleguen a la gente. Luego tenemos una muy buena audiencia, lo cual nos permite dar a conocer todos estos testimonios. Y de verdad, de cementero a cementero, pues muchísimas gracias por atendernos. Octavio, pues gracias también por robustecer este espacio. Tratamos de involucrarlos. Esta es tu casa, Richard, esta es tu casa. Las ocasiones que vengas a México, si tienes la oportunidad de contactarnos o algo, pues para poder platicar de otros tópicos, de lo que estés haciendo y ayudarte a alguna difusión, digo, pues lo poco que podamos hacer, pues lo vamos a hacer con mucho gusto, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Ahí, bueno, ya quedó mi teléfono registrado, así que se lo comparten nomás tranquilamente. Acá, desde a la distancia, obviamente que estoy siempre a las órdenes para estos casos, que la verdad me gusta compartir, bueno, con Octavio, que hacía un montón que no hablaba con él, más allá de las redes sociales. Mandarles un cariño muy grande a la afición de Cruz Azul, bueno, que como ha sido después de 20 años se consigue un título, esa paciencia que siempre tienen por el club y esas ganas que le viven echando a cada plantel que llega nuevo a la Noria, ¿no? Correcto. Vamos a hacer vamos a dejar aquí una promesa, a ver si están de acuerdo. Si la máquina es campeón en CONCACAF o es campeón en la liga, el siguiente programa que hagamos, contamos con su presencia con ambos. Por supuesto que con Claro ambos. Que sí. ¿Están de acuerdo? Claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, amigos y amigas, pues contamos aquí con dos figuras del Cruz Azulismo no reciente, pero que es el que ayudó a forjar esta camiseta que tan orgullosos nos sentimos muchos. Muy contento de poder platicar con ambos, muy contento de poder aprender de las cosas que ellos vivieron en nuestro equipo, en el equipo de nuestros amores. Pues un último comentario, Octavio. Vamos, un abrazo fuerte a Richard, que qué bueno que estuvo con nosotros. Una plática muy padre, muy bonita, y un saludo a tu familia, que estén todos muy bien, Richard. Muchas gracias, Octavio, igualmente para ti, Lucio. Y bueno, como dije en su momento, haga las órdenes para cuando guste. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, esto fue Azul en Concreto, un programa dedicado única y exclusivamente a la máquina cementera. Tuvimos aquí al Super Richard, a Richard Núñez, y también tuvimos al hijo de la leyenda, Octavio Muciño. Muchísimas gracias. La próxima semana tenemos otra emisión más, no se les olvide. Muchísimas gracias a Expándete TV por su patrocinio, por su ayuda, a Marisela en los controles, que nos ayudó con esto, en voz también de Alberto Espinosa. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Yo soy Lucio Mesa, esto fue Azul en Concreto. Muy buenas tardes. Hasta luego, Lucio, bye. Hasta luego, muchachos, un abrazo con mucho cariño a ambos. Bien. Gracias, igualmente. Chao. Gracias, Richard, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Octavio, hasta luego. Bye.